Hola, soy la doctora Silvia Uriarte Obando, médico alergóloga del Hospital Cayetano Heredia del Servicio de Inmunorreumatología. El tema que vamos a tratar el día de hoy es dermatitis atópica. Adelante con la presentación. Empezaremos diciendo un poco descripciones, que la dermatitis atópica es una inflamación crónica de la piel, es decir, una enfermedad que no tiene cura necesariamente, que se caracteriza por picor intenso, piel seca y asocia a lesiones cutáneas de tipo eczematosos, que pueden llegar a ser descamativos, incluso pueden asociar fisuras, grietas o heridas, conocidas comúnmente. Tienen una distribución característica. Y los pacientes con dermatitis atópica moderada y severa tienen un alto impacto en la calidad de vida, en sus ámbitos social, laboral y afectiva, en los pacientes que padecen esta patología. La fisiopatología a día de hoy no está aclarada propiamente dicha, que digamos la patología está de tal manera o no, pero sí se conocen algunas vías que detallaremos más adelante, algunas vías que son las que se han asociado a la causa o la etiología en la dermatitis atópica. La etiología es multifactorial, es decir, aquí tenemos implicancia de dos grandes dos grandes columnas, que una es la genética, o también se habla a día de hoy de la epigenética y de una etiología ambiental. Es decir, no solo necesitamos una causa, una etiología causa, sino tenemos que tener ambos factores en el paciente, ya sea la causa, el factor predisponente genético y además del factor ambiental. En el 80% de dermatitis atópica, los pacientes tienen asociados patologías respiratorias de tipo alérgico. Estamos hablando de rinitis, asma alérgica por lo general. Aunque a este gran grupo determinado, este porcentaje de 80% de pacientes con dermatitis atópica se les conoce como una dermatitis atópica extrínseca, es decir, con una causa asociada, en este caso mediada por IgE, tiene características de un comienzo precoz, es decir, en la infancia, asocia mayor gravedad, y en este caso la barrera cutánea está alterada también. También tenemos hasta un 20% de pacientes con dermatitis atópica se les puede catalogar como una dermatitis atópica intrínseca, no mediada por IgE, que se suele ver sobre todo en edades adultas, de comienzo tardía, menos frecuente. Existe un estudio epidemiológico realizado en España, conocido como Alergológica 2015, en el que estudia la epidemiología de las patologías alérgicas en este país, en el cual observaron que un 3.4% de pacientes que consultaban en la consulta de alergología o de alergia acudían por consultar dermatitis atópica. Resultados similares se observaron en el año 2005, que también se realizó este tipo de estudio, que podemos ver aquí en esta gráfica. No ha existido mayor variación, sobre todo en el grupo de infantes de 0 a 5 años, pero sí en el grupo de 5 a 15 años se ha observado un leve incremento de la prevalencia de pacientes con dermatitis atópica, que llega a ser de 9.2% de niños entre 5 a 15 años que padecen la dermatitis atópica. En este caso estamos hablando específicamente en este estudio epidemiológico que se realizó en España. Y en el caso de infantes de 0 a 5 años, en el año 2005, hasta casi un 17% de niños con 0 a 5 años tenían diagnóstico de dermatitis atópica, y en los últimos datos del 2015 hasta casi un 16% de niños de 0 a 5 años padecen de dermatitis atópica. Podemos observar cómo en el grupo de mayor a 15 años, en el cual ya estamos hablando de final de la adolescencia y de adultez, sí encontramos teniendo una prevalencia de dermatitis atópica, pero es muchísimo menor, que llega a ser de 1.7, 1.5 según el año estudiado. Lo podemos ver en esta gráfica, ¿no? Y les dejo la referencia bibliográfica, es el estudio de alergológica realizado en el año 2015. Vamos a hablar también pinceladas y mencionar cosas lo más importante, lo más relevante que quiero que se lleven de esta charla. No quiero que se aprendan las letras, sino lo más relevante. Respecto a la histología de una dermatitis atópica, decirles que no existe una histopatología patognomónica o que nos pueda decir claramente esto corresponde a una dermatitis atópica. No, ya que la histopatología no tiene un valor en la diferenciación en general en ningún tipo de las dermatitis. En todos los tipos de dermatitis, que ya sea dermatitis de contacto, dermatitis
atópica se va a observar esponjiosis. Entonces, aquí dejo unas pinceladas. Si en algún momento tenemos algún paciente que se ha realizado una biopsia cutánea por algún otro tipo de sintomatología y podemos ver que en el eczema subagudo se va a observar un engrosamiento a nivel patológico, histológico, engrosamiento epidérmico irregular, en eczemas crónicos se va a observar hipertrofia epidérmica, paraqueratosis. Vuelvo a recalcar que no es patognomónico de la dermatitis atópica. En el caso de lesiones crónicas en dermatitis atópica, sí es sugerente la presencia, sí es frecuente ver la presencia de células de Langerhans, eosinófilos o monocitos. También es importantísimo mencionar que en pacientes que tienen dermatitis atópica, pero que no están en brote agudo, están aparentemente piel sana, se observa en la histología un aumento de la presencia de mastocitos. Entonces, también, revisando la bibliografía, refieren de que las lesiones, las lesiones con brote de dermatitis aguda, o con dermatitis atópica, perdón, un brote agudo, se encuentra presencia de alta concentración de histamina y acetilcolina. La acetilcolina es lo que se relaciona sobre todo al prurito, muchas veces. Entonces, para que nos pongamos un poco en situación de localizarnos, saber dónde está, de qué manera, recordar un poco la piel, la parte, el estratocorneo, la dermis, la epidermis, la dermis, podemos observar aquí cómo dividimos la piel, ¿ok? La superficie cutánea, el estratocorneo, la porción interna del estratocorneo, la capa granular, ¿okay? Estamos hablando de epidermis, y ¿a qué se ha asociado la dermatitis atópica o de qué manera se ve afectada el paciente que tiene dermatitis atópica? Por ejemplo, aquí en la columna del lado izquierdo se describe cuáles son las consecuencias estructurales y biofísicos del déficit de la filagrina. La filagrina, como veremos más adelante, es una proteína estructural importantísima y que va a tener mucha etiopatogenia en la dermatitis atópica. Es decir, si no tenemos una cantidad o una estructura de filagrina, una filagrina funcional adecuada, se verá afectada la piel y por lo tanto tendremos posibilidades de tener dermatitis atópica, como mencionaremos más adelante. Por ejemplo, la reducción de metabolitos ácidos y elevación del pH va a generar que haya un aumento en la adhesión y proliferación de los Staphylococcus aureus. Como veremos más adelante, los Staphylococcus aureus es una bacteria que coloniza mucho las pieles con dermatitis atópica. Por lo tanto, esta reducción de metabolitos ácidos y elevación del pH va a generar un aumento en la actividad proteasa, conllevando una inflamación epitelial. La disminución de los factores emolientes naturales va a reducir la hidratación del estrato córneo y sequedad cutánea. Y es por eso, como mencionaremos más adelante, el paciente con dermatitis atópica tiene la necesidad de que su piel reciba emolientes. ¿Para qué? Para proteger a la piel de esta deshidratación del estrato córneo. Entonces, a nivel del estrato córneo también podemos ver que se ve en la patología de la dermatitis atópica disminución de la densidad de córneo de mucinas. Así también se ve la disminución de expresión de uniones estrechas, se ve alterada la maduración y excreción de cuerpos lamelares, que ya mostraré una imagen para que nos localicemos qué es un cuerpo lamelar. Y esto se alterará la función de la barrera y aumento de la exposición a alergenos. No solamente alergenos, también microorganismos, ya sean bacterias, hongos, virus, como mencionaremos. Entonces, la porción interna del estrato córneo también se ve alterada en la agregación de filamentos de queratina, que también va a conllevar a alteración de la función de la barrera. Entonces, a nivel de la capa granular, conforme vamos bajando, como podemos ver la superficie córnea, el estatocórneo, a nivel de la capa granular existirá también reducción de proteínas en los gránulos de queratohialina y de momento no se sabe qué función tiene. ¿Okay? Aquí les muestro una de las gráficas más actualizadas que disponemos con referencia bibliográfica. Aquí la pueden encontrar en la revista Hasi del 2014, en el cual podemos ver diferentes etapas de la piel. En la parte izquierda, en la región izquierda, podemos ver una piel sin lesión, el estadio aguda de una dermatitis atópica y estadio crónico de una dermatitis atópica.
Podemos observar que en una piel sin lesiones no tenemos mayor repercusión a nivel celular ni a nivel de quimioquinas, ni citoquinas, pero inicialmente esta piel, si la piel tiene una barrera cutánea defectuosa, ya sea por disminución de la filagrina, disminución de lípidos, de la oricrina, involucrina, de ceramidas, estamos hablando aquí, los antígenos tienen la puerta abierta para poder ingresar a la piel, con lo cual pues, se va a generar un proceso de sensibilización, se van a estimular los linfocitos T, sobre todo en el caso de la dermatitis atópica, que es un factor que predomina una respuesta TH2 sobre todo. Entonces se va a generar una respuesta TH2, también va a haber presencia de respuesta TH17, TH22 y se va a generar la cascada inflamatoria con la secreción de diferentes tipos de interleuquinas y quimoquinas. Respecto a las interleuquinas que se ven relacionadas a la dermatitis atópica, sean las predominantes partícipes de esta historia, dermatitis atópica, la interleuquina 4, interleuquina 13 y también la interleuquina 5. ¿Okay? Entonces, bueno, esto es una imagen un poco a grosso modo, no quiero entrar a detalles porque lo más importante quiero que se lleven la parte más clínica y qué hacer cuando tengamos un paciente con dermatitis atópica, de qué manera ayudarlo y abordarlo, ¿no? Entonces aquí les dejo la gráfica que la puedan revisar detenidamente. Como les mencionaba, la expresión de la interleuquina 4 sobre todo se ve más en fase aguda, la interleuquina 5 en fase crónica y la interleuquina 13 en ambas fases, sea aguda o crónica. Como he mencionado, muchos pacientes con dermatitis atópica tienen IgE elevada y también asocian eosinofilia, en lo que respaldamos el efecto del perfil de citoquinas desde tipo TH2, ¿no? Un poquito más, nuevamente volvemos a una gráfica similar como la anterior, en la cual vemos piel sana, fase aguda de la dermatitis atópica, fase crónica de la dermatitis atópica. La fase aguda vemos cómo el paciente se va sensibilizando a los alergenos, el alergeno ingresa a la célula de Langerhans, que luego se transmitirá al linfocito T y luego se desencadenará toda la cascada TH2, donde predominará interleuquina 4, 5 y 13, que son las interleuquinas responsables del desarrollo de síntomas en dermatitis atópica. También el mismo hecho del rascado, de que el paciente se vaya rascando, también va a generar estímulos a la vez para la mayor producción de citoquinas y quimoquinas y que van a perpetuar la dermatitis atópica. También van a haber respuesta de células TH2 con CLA positivo, va a haber presencia de macrófagos y a tendencia a cronicidad, como podemos observar en esta gráfica, podemos observar ya la presencia de eosinófilos que ya va a tender a decirnos que esto es una enfermedad crónica. Respecto a las causas de la dermatitis atópica, como en alguna ocasión tuve una paciente que me comentó, su niño claramente tenía una dermatitis atópica, porque ahora veremos cuáles son los criterios diagnósticos de los pacientes, y me comentaba que algún personal sanitario le refirió que el hecho de que la madre consumiera leche y le diera de lactar a su hijo, lactancia materna, eso había conllevado que su hijo sea la causa de la dermatitis atópica. Mentira, no, lo que come la madre no es la causa de la dermatitis atópica. La causa de la dermatitis atópica tiene sobre todo dos pilares, factores constitucionales y factores ambientales. Dentro de los factores constitucionales, el más importante es el factor genético, es decir, la predisposición genética. Un niño que ya nace con atopia, por lo general, desarrollan inicialmente la dermatitis atópica, que es la parte inicial de la marcha atópica. ¿Qué es la marcha atópica? No se me olvidó ponerles una gráfica, pero la marcha atópica no es más que la secuencia de patologías atópicas a lo largo de la vida en un paciente. Que estamos hablando de un inicio de una dermatitis atópica, que luego se puede añadir una alergia alimentaria, luego se puede añadir una rinitis alérgica, luego se podrá añadir un asma alérgica. A eso es lo que se conoce como una marcha
atópica. Entonces, el factor genético es importantísimo en la patología, en las dermatitis atópicas. También se ha relacionado en autorreactividad IgE, es decir, que nosotros mismos desarrollamos autoanticuerpos hacia la IgE, anomalías del AMP cíclico, es un poco más complejo, y disfunciones frente a las infecciones, como mencionaremos ahora sobre la sobreagregación de Staphylococcus aureus y otro tipo de microorganismos. Respecto a los factores ambientales, como tenemos aquí lo más importante es el papel de los alergenos, ya sean aeroalergenos a nivel respiratorio o de alimentos. El humo de tabaco también se ha visto que personas o madres que han estado expuestas al tabaco de forma pasiva durante su gestación, los niños tienen mayor incidencia de desarrollar dermatitis atópica y sobre todo en la edad adulta. Otro factor ambiental es conocido también como la teoría de la higiene, es decir, la disminución de la frecuencia de infecciones bacterianas, víricas y parasitarias hace que el sistema inmunológico haya estado en una etapa totalmente pasiva en la cual no ha reaccionado nada y que más adelante lo que va a reaccionar es va a hacer hiperrespuestas en el organismo del propio paciente y que es lo que se conoce como la teoría de la higiene. Entonces, respecto a la genética, como les mencionaba, la proteína más importante o la que juega el rol más importante en la integridad de la estructura y función de la barrera cutánea es la filagrina, la cual va a ser esencial para evitar la entrada de antígenos que estimulen la producción de citoquinas inflamatorias. Aquí en la palabra antígenos estamos implicando varias cosas, no solamente alergenos, también microorganismos, bacterias, hongos, como veremos más adelante. Otras alteraciones en la epidermis que parecen contribuir a la disfunción de la barrera cutánea son las proteínas simulocrin, loricrin y los lípidos como la ceramida. Por eso es que comúnmente vemos que en las cremas que se utilizan para la dermatitis atópica refieren ricas en ceramidas, que es lo que necesitan los pacientes con dermatitis atópicas. Ceramidas. Entonces, un poquito localizarnos a nivel de piel, que es la filagrina. Luego tenemos otro tipo de enzimas que tenemos en la piel, que son las caspasas, existe una cadena de mecanismos que pueden llegar a disrumpir o disgregar la barrera cutánea, es decir, pueden existir también puentes de desmosomas que, si existen alteraciones genéticas en los puentes de desmosomas, no van a haber uniones intercelulares, los desmosomas. Si hay alteraciones genéticas que se han estudiado varios cromosomas, pero no se ha llegado. No he traído los cromosomas porque lamentablemente a día de hoy no se ha llegado a decir esto es el cromosoma, no, se han encontrado diferentes tipos de cromosomas en muchas familias con dermatitis atópicas. Y los famosos cuerpos lamelares también, ¿no? Entonces, respecto a la difusión frente a la infección, es muy importante mencionar al estafilococcus. El estafilococcus, como todos sabemos, es una bacteria gram positiva que se encuentra colonizando la gran mayoría de pieles en pacientes con dermatitis atópica. Y mencionar que pacientes que tienen lesiones liquenificadas, es decir, crónicas, sobre todo que se suele ver en flexuras de codos o detrás de las flexuras de rodillas, el 90% de estas lesiones van a estar colonizadas por Staphylococcus aureus. ¿Por qué es tan importante este estafilococo? Porque el estafilococo tiene enterotoxinas. Y estas enterotoxinas se van a comportar como un súper antígeno y va a agravar y mantener la cronicidad de las lesiones. Si a estos pacientes les hacemos una IgE específica frente al superantígeno, estas enterotoxinas de Staphylococcus aureus posiblemente sean positivas. Entonces, estos pacientes se benefician muchísimo, sobre todo, de tratarlos como una infección sobreagregada. Es decir, tratando el Staphylococcus aureus en la piel en estos pacientes, los pacientes con dermatitis atópica moderada, severa, mejoran muchísimo. Entonces, es por eso la importancia del Staphylococcus aureus. Muchas veces creemos que solamente es el corticoide, lo necesario, el antihistamínico para la picazón o el tacrolimus, como veremos más adelante, pero hay muchos pacientes que con un ciclo antibiótico dirigido a ese Staphylococcus, que por lo general a nivel cutáneo puede ser, si las lesiones son solamente leves, con mupirocina, o a nivel sistémico o vía oral, cuando las lesiones son extensas o una dermatitis moderada severa, con una cloxacilina o una cefalosporina, los pacientes pueden mejorar mucho. Básicamente mencionarles por eso, ¿no? Entonces, también que el rascado del propio paciente aumenta la adherencia de Staphylococcus a piel y de la ceramidasa que la producen los Staphylococcus aureus y agravan el defecto de la barrera cutánea.
¿no? Entonces, por eso una gráfica muy anecdótica en la que podemos ver que los ácaros de polvo, alergenos, los estafilococos aureus están prestos a encontrarse ante nuestra barrera cutánea de nuestros pacientes con dermatitis atópica. Entonces, otro tipo de infección que se puede dar en estos pacientes con dermatitis atópica y que es importante muchas veces es tratarlo, es el Pityrosporum orbiculari, que muchas veces con ketoconazol tópico mejora a los pacientes al prescribirles, o hay un grupo muy reducido, de un 10 a 20% de pacientes con dermatitis atópica pueden encontrar una infección diseminada por virus herpes simple. Los factores de riesgo que pueden generar un eczema herpético sobreagregado en estos pacientes que ya tienen dermatitis atópica suelen ser diagnóstico temprano de esta dermatitis atópica, enfermedad severa no tratada, lesiones sobre todo en cuello y cabeza, niveles más altos de IgE total y alto grado de sensibilizaciones alérgicas. Son factores de riesgo que pueden llevar a un eczema herpético en este grupo de pacientes. Entonces, respecto al papel de los aeroalergenos, los alergenos más importantes suelen ser ácaros de polvo y pólenes, pólenes de árboles, pólenes de gramíneas. Entonces, como hemos mencionado, el 80% de pacientes con dermatitis atópica tienen asociada una patología respiratoria, ya sea rinitis, asma, conjuntivitis alérgica. Entonces, se han realizado estudios, sobre todo preventivos o profilácticos, si lo queremos llamar así, en el cual se ha valorado modificar la carga antigénica en el ambiente domiciliario de pacientes que tienen dermatitis atópica y a la vez están sensibilizados a los ácaros de polvo, pues estos pacientes claramente tienen una mejoría de las lesiones. O sea, es decir, pacientes que están sensibilizados a ácaros de polvo por vía respiratoria también pueden verse afectados o pueden desencadenar brotes de dermatitis atópica. Y también en el caso de pacientes que viven en zonas en las cuales están expuestos a pólenes de diferentes temporadas de polinización, se ve que las exacerbaciones estacionales en dermatitis atópica, por ejemplo, un paciente es alérgico al polen de gramíneas y vive en una área donde polinizan gramíneas en la primavera, durante la temporada polínica o esa temporada estacional, el paciente con dermatitis atópica se ve expuesto a sus pólenes y sus lesiones básicas de dermatitis atópica pueden exacerbar. Por tanto, la penetración por vía inhalada del alergeno puede exacerbar la dermatitis atópica. Esto siempre lo tenemos que tener en cuenta. Vuelvo a insistir, no necesariamente solamente es suficiente con el corticoide en crema o oral, que algunos pacientes médicos les suelen dar a los pacientes, o antihistamínicos. No, también tenemos que tener en cuenta si el alergeno, en este caso los ácaros de polvo, sobre todo en Perú, en la costa peruana, no están exacerbando esta dermatitis atópica, que se benefician muchas veces estos pacientes al tratar la rinitis o asma alérgica con inmunoterapia con ácaros de polvo, mejora, no cura su dermatitis atópica, mejora, pero no la cura. Respecto al tema de los alergenos alimentarios, es muy importante porque desgraciadamente muchas veces se realizan indiscriminadamente pruebas de alergia en pacientes con dermatitis atópica cuando no hay necesidad de realizarlas muchas veces y se ven pruebas cutáneas o IgE específica en sangre a determinados alimentos y directamente se genera una restricción alimentaria por meses, años inclusive a estos pacientes y muchas veces no necesariamente al restringir este alimento mejora la dermatitis atópica. Entonces hay que valorar la relevancia de esta sensibilización. Si yo tengo una prueba cutánea o una IgE específica en sangre a alimento positivo, sí, puedo retirar el alimento y reconsidero a las 4 o 6 semanas. A las 4 o 6 semanas revaloro y veo si el paciente ha mejorado su dermatitis atópica. Si el paciente no ha mejorado su dermatitis atópica, sigue igual, posiblemente el alimento que yo he restringido no tenga ninguna variación si el paciente lo deja de comer. Entonces, lo que debo hacer allí es reintroducir el alimento. ¿Y con qué base yo hablo estos datos? Porque se han realizado estudios en otros países en el cual se han encontrado pacientes polisensibilizados a diferentes tipos de alérgenos de alimentos y a la hora de corroborar esta tolerancia, es decir, haciendo una provocación oral del alimento, es decir, dándole al paciente este alimento, tan solo menos del 50% de pacientes con dermatitis atópica tienen una provocación oral positiva al alimento, es decir, menos del 50% verdaderamente son alérgicos a un alimento. Disminuye a un 36% si es a 2 alimentos y disminuye a un 14% si es a 3 alimentos.
Espero que esto me lo hayan entendido. Es decir, si tengo una prueba cutánea positiva a alimento, prueba cutánea positiva a alimento, IG específica alimento, yo retiro el alimento, veo si mejora o no mejora la dermatitis, luego tengo que realizar una provocación con el alimento retirado sospechoso y revaloro si el paciente empeora o no, exacerba o no exacerba sus lesiones. Entonces, los alimentos más comúnmente relacionados a sensibilización en dermatitis atópica son maní, leche de vaca y huevo. Entonces, y en pacientes que verdaderamente sí están sensibilizados a este alimento, o que sí verdaderamente exacerba la dermatitis atópica, desde luego cada vez que ingieran este tipo de alimento, puede desencadenar un brote de dermatitis aguda o exacerbar la dermatitis atópica ya existente. Respecto al diagnóstico, un 45% de los casos de dermatitis atópica se presentan en niños menores a 6 meses, en el 60% de dermatitis atópica se observa en el primer año de vida, el 85% de pacientes con dermatitis atópica la desarrollan antes de los 5 años y en adultos es posible, pero es menos frecuente. En los últimos años, anteriormente se podía decir que la dermatitis atópica mejoraba o desaparecía cuando el niño entraba a la adolescencia. Incluso se llegaban a dar cifras que hasta del 80% de niños la dermatitis atópica pasaba a ser historia en la adolescencia. Lamentablemente, en los últimos años, los últimos estudios han publicado que los datos son desalentadores, ya que se ha observado que tan solo hasta en un tercio de pacientes la dermatitis atópica desaparece en la adolescencia. Respecto a la forma más frecuente es de dermatitis atópica, respecto a iniciación de los síntomas, se dan el grupo de que en los niños básicamente, que inicia la dermatitis atópica en niños menores a 2 años y que luego puede persistir más allá de los 20 años. Esto corresponde hasta más del 30% de pacientes. Es la típica, a día de hoy, es la forma más frecuente de dermatitis atópica. Inicio antes de los 2 años y que se mantiene a más de los 20 años. Los factores que pueden predecir un curso persistente de la dermatitis atópica es el inicio precoz, que haya iniciado a edades muy tempranas, que haya habido gravedad, asociación de la dermatitis con alergia respiratoria y antecedentes familiares de dermatitis atópica. Respecto al diagnóstico, no existe una lesión única patognomónica de dermatitis atópica. Es decir, el tipo de lesión, la pápula, la vesícula, el eczema, la liquenificación, no existe una lesión única patognomónica. Es un conjunto de lesiones y que con la clínica y con la distribución de las lesiones, la morfología, vamos a hablar así respecto al tipo de lesión y la distribución, es lo que nos va a llevar a un diagnóstico. ¿Okay? Entonces, también tenemos clínicamente manifestaciones cutáneas características, podemos describirlas como manifestaciones cutáneas características, formas específicas y algunas características asociadas. Respecto a las manifestaciones cutáneas, mencionar que lo más importante en la dermatitis atópica, lo más patognomónico, es el prurito o picazón, prurito cutáneo, que suele empeorar mucho en las noches porque el paciente no tiene mayor control, sobre todo los niños no suelen expresar y al estar dormidos se rascan indiscriminadamente. Entonces, este rascado es el que induce sobre todo mayormente la liquenificación y puede llevar incluso a dejarles secuelas de tipo pápulas de prurigo. Este prurito, los mayores desencadenantes suelen ser por excelencia el sudor. El propio sudor del paciente con dermatitis atópica es el principal desencadenante para el prurito cutáneo. También el calor, el contacto con irritantes, el contacto con lana, el estrés emocional, algunas infecciones respiratorias, algunos alimentos. En algunos países el propio uso de la calefacción que conduce a calor y sudoración es lo que es el peor desencadenante. Luego, si queremos describir las lesiones eczematosas que suelen tener distribución típica, crónica o en brotes, si hablamos de lesiones agudas, las describimos como pápulas eritematosas, pruriginosas, con vesiculación, pueden tener exudados, serosos, escoriaciones. En las fases subagudas ya suelen asociar descamación. En la fase crónica, sobre todo, lo más predominante son la liquenificación de las lesiones, el engrosamiento cutáneo y las pápulas fibróticas. ¿No? La distribución depende de la edad, sobre todo en el caso de lactantes, se suele dar en rostro, mejillas,
como mostraré en la gráfica siguiente, mejillas, frente, mentón, tronco, cuero cabelludo, superficies extensoras de las extremidades. El área del pañal está respetada. En el caso de ya infantes, de niños un poquito más grandes, lo más patognomónico, las lesiones más características se dan en superficies flexoras de extremidades, ya sea de codos, rodillas, en muñecas, tobillos, cuellos, pliegues de glúteos. También en cara, sobre todo en zonas periorales, periorbiculares, en adultos, sobre todo manos, párpados y cuellos, como podemos ver en esta gráfica de las áreas distributivas de zonas de dermatitis atópica, ¿no? En el caso de los niños suele dar sobre todo en rostro, en tronco, en niños de 2 a 10 años, sobre todo en superficies de zonas flexoras de codos, de rodillas, en tobillos, en muñecas. En el adulto se suele dar mucho en párpados, en cuello, en manos, predominantemente. Existen otro tipo de manifestaciones que son formas específicas, sobre todo en niños, en las quelitis descamativas, regiones periauriculares. Es bastante traumático ver a pacientes con lesiones eczematosas detrás de la oreja, en la región periauricular, detrás de la oreja, supurativa. Se forman muchas grietas, fisuras, el eczema disidrótico también se suele ver, pulpitis digital crónica, lesiones en la areola mamaria, sobre todo en adolescentes y jóvenes, dermatosis plantar juvenil, sobre todo también se puede ver, y aquí en dermatosis plantar juvenil siempre tenemos que descartar, sobre todo que no tengamos dermatitis de contacto por materiales del calzado. Características asociadas a nivel, también existen manifestaciones cutáneas no eczematosas, que sobre todo la cerosis cutánea, es decir, la resequedad cutánea, que se ve muy frecuente en dermatitis atópica, la hiperlineidad palmar, plantar, de pliegues anteriores del cuello. Existen otro tipo de manifestaciones oculares como el pliegue de Denny-Morgan, que es muy característico en pacientes con rinoconjuntivitis alérgica. Y también mencionar los criterios diagnósticos que se crearon ya en el año 1980 por Hanifin y Rafja, en el cual son unos criterios bastante amplios, en el cual se mencionaban 4 criterios mayores y más de 21 criterios menores, en los cuales se tenían que cumplir estos criterios, que pues los podemos mencionar básicamente. El criterio mayor, tener prurito cutáneo, dermatitis afectando superficies de flexión en adultos y en niños pequeños, superficies extensoras y del rostro, dermatitis de curso crónico recurrente, historia personal o familiar, enfermedades atópicas, y todos los criterios menores que podemos leer ahí, como keilitis, cerosis cutánea, eczema en pezones, IgE total sérica, como hemos mencionado, prurito al sudar, que luego, posteriormente, una década después, se pasaron a resumir y a tener unos criterios simplificados, sobre todo por la escuela británica, en la cual mencionaba que el paciente debería tener evidencia de prurito cutáneo en los últimos 12 meses, asociado a 3 o más de los siguientes criterios diagnósticos: historia de afectación de pliegues cutáneos, historia personal de asma o fiebre de Leno, que es rinitis alérgica por pólenes, antecedentes de sequedad cutánea en el último año, dermatitis visible en flexuras, inicio de edad en edad inferior a 2 años. ¿Okay? Entonces aquí estos son los criterios diagnósticos que nos podemos guiar en ellos. Luego, respecto a temas clínicos, existe una escala muy validada, que se han utilizado en diferentes tipos de estudios. Inicialmente no hubo un consenso, pero a día de hoy cada vez se utilizan más, que es el SCORAT, que es el score de dermatitis atópica, el cual brinda valoración clínica de la gravedad, en el cual se toman datos objetivos y subjetivos. Subjetivos como la intensidad del sueño, que el paciente marque una escala de 0 al 10 de prurito de insomnio, y objetivos como el porcentaje de las áreas de la superficie corporal afectadas. También no pensar que un paciente con dermatitis atópica no necesariamente solo también tiene ese diagnóstico, también planteemos diagnósticos diferenciales, como hay dermatitis crónicas, dermatitis seborreicas o de contacto, que también se pueden confundir con dermatitis atópicas, eczema nubular, psoriasis, y nos podemos leer detenidamente más adelante toda esta lista de diagnóstico diferencial, que también lo deberíamos tener en cuenta si es que no nos cuadran los pacientes o el paciente es refractario a nuestro tratamiento, a pesar que hemos visto ya descartado exacerbaciones que ya sean por aeroalergenos o alimentos. Respecto a las pruebas diagnósticas, bueno, mencionar
Respecto, no existe, como mencioné, las lesiones histológicas en una biopsia cutánea no son patognomónicas de dermatitis atópica, se encuentran también en otro tipo de dermatitis, por lo cual no es una herramienta útil en el diagnóstico rutinario. No existen alteraciones analíticas por sí solas en sangre, en algún estudio. Vamos a tomarle al niño un hemograma, no necesariamente. Como les mencioné, el 80% de pacientes con dermatitis atópica tienen una dermatitis, se les conoce como una dermatitis extrínseca mediada por IgE, en la cual la IgE total va a estar elevada, pero existe un porcentaje hasta de un 20% con pacientes con dermatitis atópica que la IgE va a ser normal. Respecto al prick test, de realizarlo como de rutina, no es necesario en una dermatitis atópica. El prick test, aeroalergenos o alimentos se realizan a menos que el paciente no mejore con tratamientos convencionales, tenga brotes o exacerbaciones recurrentes, a pesar de tener un buen control, de tener todas las medidas necesarias para la dermatitis atópica, es ahí cuando debemos sospechar que tal vez algún alergeno o algún alimento esté exacerbando la dermatitis atópica, pero no es una prueba diagnóstica de primera necesidad. Con el paso de la evolución, con el tiempo de la evolución de la dermatitis atópica, es cuando se va a considerar si se realiza o no este prick test, pero no es necesario mandarlo de primera instancia. Respecto a las dietas de eliminación o restrictivas, mencionaré más adelante, no existe necesidad de hacer dietas restrictivas en pacientes con dermatitis atópica, a menos que no tengamos corroborado que el alimento verdaderamente esté generando exacerbaciones en la dermatitis atópica. ¿Por qué? Porque va a generar afectaciones en la calidad de vida del paciente y sobre todo déficits nutricionales. Luego, también muchos estudios plantean las pruebas epicutáneas con alimentos, con aeroalergenos y contactantes, ya que el prick test, como algunas personas han podido oír mis charlas anteriormente, el prick test lo que testa es IgE específica a aeroalergenos de alimentos. Y las pruebas epicutáneas lo que van a testar es una respuesta celular, sobre todo de linfocitos tipo T, que se ve implicado sobre todo en dermatitis atópica. Por lo tanto, respecto a las dietas de eliminación, sí es verdad que algunos alimentos pueden exacerbar, pero no en todos. A lo mucho en un tercio de pacientes los alimentos pueden exacerbar la dermatitis atópica. Por tanto, no existe evidencia que estas dietas elementales o muy restrictivas sean eficaces. Como les mencioné, lo adecuado es, y lo respaldan las guías actuales de la Academia Europea de Alergia y la Academia Americana de Alergia, es si yo sospecho o tengo una prueba con un alimento que posiblemente esté generando síntomas, o la prueba cutánea es positiva y tengo que valorar si la relevancia tiene una relevancia clínica o no, lo que debo hacer es retirar el alimento de 4 o 6 semanas, valorar si la dermatitis atópica mejora o no, y luego posteriormente reintroducir el alimento mediante una provocación oral y mantenerlo. Y revalorar si el paciente está exacerbando. Esto es un algoritmo diagnóstico que he tomado de un tratado de alergología de los últimos años, en el cual podemos ver cómo si tenemos una sospecha ante la historia clínica, exploración física del paciente, si creemos que sí estamos con una sospecha de esta patología, y se cumple, en este caso, cumple los criterios diagnósticos que hemos mencionado de Hanning y Raffan, y si los cumple, entonces estamos ante que el paciente tiene una dermatitis atópica. Si a este paciente, vamos a suponer, le hemos realizado, ya ha tenido una mala evolución, como dice acá claramente, tiene una mala evolución o sospecha de dermatitis, en este caso, si lo vamos para este brazo de dermatitis de contacto asociada, lo indicado sería realizar unas pruebas epicutáneas con alergenos, con batería de contactantes y corroborar si verdaderamente estamos ante una dermatitis de contacto alérgica o ante una dermatitis atópica. Pero si al paciente le realizamos un prick test con una batería estándar de aeroalergenos y alimentos y encontramos una prueba cutánea positiva, es decir, hay una detección de IgE específica, y luego, en este caso, el alimento es positivo, se pasa a realizar, como les he mencionado, la dieta de eliminación y luego posteriormente la provocación oral. Luego, de respecto si el síndrome es mediado por IgE, no mediado por IgE o por células T, ya no lo dejan a los alergólogos. Entonces, hablemos sobre el tratamiento. En el caso de tratamiento, el tratamiento iniciaremos un tratamiento etiológico, es decir, si tenemos una causa que verdaderamente el paciente exacerba, en este caso con alergenos, o en el caso de aeroalergenos, pues deberíamos disminuir la exposición a los ácaros de polvo. Si estamos ante un paciente con rinitis o asma alérgica, deberíamos tratarlo con una inmunoterapia que, como les mencioné hace un momento, van a mejorar las lesiones, más no tratar la dermatitis atópica.
En el caso de alimentos, volver a recalcar que se deben evitar dietas restrictivas indiscriminadas que conllevan grave alteración de la calidad de vida del paciente y un riesgo de la malnutrición. En el caso de infecciones, ya sea en este caso tópicos por Staphylococcus aureus, como les mencioné, la mupirocina tópica sirve mucho, y en el caso de la afectación, si la afectación hay una gran afectación cutánea, deberíamos usar antibióticos orales, que en este caso sobre todo del tipo de aminopenicilinas, cloxacilinas o cefalosporinas. En el caso de que tengamos de infecciones por hongos, que es Pityrosporum ovale, el hongo por excelencia en el paciente con dermatitis atópica, ayudará mucho usar ketoconazol tópico. Y respecto a irritantes, desde luego, si el paciente sabemos que empeora al exponerse a irritantes, debemos evitar el uso de detergentes, lana, fibras sintéticas, perfumes, etcétera, y no olvidar que la sudoración en los pacientes es el principal desencadenante de prurito. Yo siempre les indico a mis pacientes que el hecho de la sudoración no se puede evitar a un niño que no sude. El niño tiene que correr, hacer su deporte, su ejercicio, puede hacerlo todo, pero una vez que haya hecho su deporte, haya sudado y todo lo demás, lo correcto, lo adecuado, lo mejor sería darse un baño, hidratarse la piel y ya. Pero si no estamos cerca a un baño, no podemos bañarnos, pues tenemos una botella de agua hervida, de preferencia, con un trapo de algodón, pasamos suavemente por la piel y nos retiramos el sudor de la piel. En este caso al niño, retiramos el sudor del niño, ¿no? Lo recomendable siempre en estos niños con dermatitis atópica es usar ropa de algodón. Bueno, aquí les dejo planteados unas normas de cuidado de la piel, básicamente, que son muy importantes en los niños con dermatitis atópica, sobre todo educar y explicar la enfermedad al paciente y a los familiares, porque muchas veces es difícil, sobre todo los padres que entiendan esta enfermedad. El padre, como todo padre, quiere que el niño se cure en un día, en una semana, en un mes, lo antes posible, pero mencionar que la dermatitis atópica no se va a curar en un día ni en un mes. Se tiene que ir viendo la evolución, es una enfermedad crónica, ¿no? Como les mencioné, hasta un 30% de pacientes perduran con la enfermedad pasados los 20 años. Luego se recomiendan baños de agua en agua templada, ni fría ni caliente, es decir, agua tibia, evitar el jabón, aplicar emoliente inmediatamente después del baño. Lo recomendable es en los primeros 3 minutos de haber salido de la ducha, secarse con la toalla con toques, no frotar, toques, y luego posteriormente, inmediatamente en los primeros 3 minutos, aplicar el emoliente. El sol y la humedad resultan beneficiosos. Es decir, hay muchos pacientes que van a la playa, entran al mar y mejoran sus lesiones, por supuesto, desde luego que sí. Pero recalcar que el calor y la sudoración son los grandes enemigos de la dermatitis atópica. Lo indicado es usar ropa de algodón, evitar suavizantes, evitar lejía, todo tipo de irritantes, como ya hemos mencionado, la ropa apretada también, los productos químicos, los perfumes, cortar las uñas con frecuencia, colocar guantes por la noche en el caso de los niños si el rascado es intenso para que no se rasquen directamente la uña con la piel, evitar el estrés. Otros datos en general es baño de 5 a 10 minutos, evitar la esponja. Se recomiendan mucho los geles de ducha en forma de aceite con pH ácido neutro, conocidos como Sindret, del inglés detergente sintético. Los emolientes deben ser ricos en ceramides y lípidos, y últimamente se están saliendo al mercado emolientes ricos en sustancias que aumentan la síntesis de filagrina. Si existe cerosis, aplicar ungüentos en forma oclusivo. También los vendajes húmedos con sueros fisiológicos sobre las lesiones crónicas ayudan muchísimo. No cremas con perfumes. Luego, respecto al tratamiento de prurito, el antihistamínico es el que más tenemos a mano. Como les mencionaba, también existe etiología tipo colinérgica, pero no disponemos con tratamiento para ello de momento. Tratamiento de la inflamación, como siempre, corticoide tópico. La fototerapia, los inhibidores tópicos de calcineurina, que son los tacrolimus y pimeclólimos, que a diferencia de los corticoides no alteran la síntesis de colágeno, por lo tanto no generan atrofia cutánea, bloquean la activación de múltiples células y citoquinas, ese es su nivel de acción. Sí tienen como efecto adverso, es verdad, que tienen, a la hora de aplicarlo al paciente, tienen una sensación de quemazón y eritema local. Los efectos secundarios de corticoides, mencionarlos, no dejarlos nunca de lado. Hay que ser conscientes cuando prescribamos un corticoide tópico que nuestro paciente puede tener efectos secundarios tras su uso, a pesar que es tópico. Respecto al tema local, puede generar atrofia cutánea, acné corticoidea, rubiosis facial, hipertricosis, granuloma glúteo, glaucoma secundario. A nivel sistémico, lo que más nos preocupa es una supresión del eje hipotálamo suprarrenal, síndrome de Cushing, retraso del crecimiento infantil, hiperaldosteronismo. Esto no debemos olvidar.
El uso de corticoides tópicos no es un caramelo de limón, desde luego mucho peor se da si usamos corticoides sistémicos, ¿no? Y aquí creemos, por ejemplo, nos presenta la industria la betametasona o la hidrocortisona. ¿Creemos que la hidrocortisona es la misma? No, también es importante el vehículo que utiliza este corticoide para salir en producto final, ¿no? Entonces, aparte de eso, también tenemos corticoides de potencia muy baja, potencia intermedia, potencia alta y potencia muy alta. Lo correcto es siempre utilizar corticoides de potencia baja e intermedia. Dejar los corticoides de potencia alta o muy alta si es que el paciente no mejora o hay refractariedad con el uso del corticoide previo. Y como podemos ver, existe hidrocortisona acetato al 1 o 2.5 no es lo mismo que hidrocortisona valerato al 0.2%. Tenemos una diferencia. El primer corticoide que mencioné tiene una potencia muy baja y el segundo corticoide, es decir, el vehículo, el valerato le incrementa la potencia. Entonces no nos confundamos y decir betametasona. No, hay betametasona valerato, betametasona mesoato, dipropionato, valerato, y en diferentes tipos de concentraciones. En este caso, la betametasona valerato al 0.5 tiene una potencia intermedia, a diferencia de la betametasona valerato al 0.1% tiene una potencia alta. Entonces, cuando prescribamos un corticoide, veamos la concentración como el vehículo en el cual está adherido ese corticoide. Esto es un resumen, finalizando ya con la charla, un tratamiento escalonado, siempre las medidas ambientales o preventivas, la hidratación de la piel, la educación al paciente, el control ambiental, control del estrés. Esto es lo que siempre debe tener un paciente con dermatitis atópica. Siempre, no olvidar, el paciente con dermatitis atópica no se va a hidratar la piel solo cuando tiene el brote agudo, sino tiene que hacerlo un hábito, parte de su vida, lo tiene que hacer de forma diaria a lo largo de toda su vida. Luego, el siguiente paso será usar antihistamínicos, corticoides tópicos de baja potencia, como les menciono, el uso también de tacrolimus y pimecrolimus. Luego, posteriormente, el siguiente escalón, podríamos ya utilizar, si no hay mejoría, corticoides de potencia media o incluso tacrolimus a mayor concentración. Y finalmente, los inmunomoduladores, incluso la fototerapia. Y a día de hoy, esta tabla está un poco desde 2015, a día de hoy tenemos un quinto escalón, que es el tratamiento biológico con dupilumab, que está aprobado ya por la FDA y que está teniendo resultados espectaculares. Entonces, esto es un resumen del estudio epidemiológico para mostrarles cómo ha ido cambiando la mentalidad también de los médicos a la hora de prescribir, sobre todo con el fin de ponerle pie a las famosas dietas que se dan a los niños sin necesidad, las dietas restrictivas. En el año 92, casi el 37% de médicos daban indicaciones dietéticas a los pacientes con dermatitis atópica. En el año 2005, casi el 10% de médicos continuaban dando indicaciones restrictivas alimentarias. Y en el año 2015, ¿cómo podemos observar que tan solo un 4% de médicos sugieren restricciones alimentarias? Cuando a día de hoy esta restricción alimentaria, como he mencionado, no ha demostrado ninguna validez científica, no tiene ningún respaldo científico de restringir alimentos a menos que hayamos corroborado que este alimento verdaderamente exacerba o desencadena brotes de dermatitis atópica. Por eso que he traído esta tabla, cómo hemos ido disminuyendo la tendencia con los años. Espero que en adelante el personal sanitario que trate dermatitis atópica no haga restricciones alimentarias a los niños si no es necesario. También hay otros tipos de tratamientos alternativos, antileucotrienos, que no necesariamente han demostrado eficacia, la vitamina D, por ahí hay algunos estudios con unas cohortes pequeñas, las cremas con vitamina B12 también por ahí, pero no han dado resultados prometedores, inmunomoduladores sistémicos como la ciclosporina A, metotrexate, acetropina, corticoides sistémicos, pueden ayudar, pero hay muchas veces los efectos adversos no ameritan para tratar los efectos adversos de estos medicamentos sobrepasan el beneficio de tratar a los pacientes con dermatitis atópica, ¿no? La inmunoterapia específica mejora, pero no trata la dermatitis atópica, y a día de hoy tenemos un biológico ya disponible que es dupilumab, que va hacia la anti-interleuquina 4 y interleuquina 13, que está dando resultados excelentes en los últimos 2 años ya en vida real. Yo creo que dentro de un poco tiempo tendremos ya dupilumab en el país. Muchas gracias, les dejo aquí mi correo para cualquier duda que puedan tener, para que me la puedan escribir cuando ustedes deseen. Me quedo lista para las preguntas que puedan realizar. El plúrigo o urticaria, respecto a cómo diferenciarlo con el plúrigo es totalmente diferente.
El plúrigo también tiene un sinónimo que es urticaria papular, que no son más que lesiones, máculas o pápulas o placas hiperpigmentadas, se quedan seculares a posteriori a una picadura de insecto. Es decir, lo primero que se da es una picadura de insecto, sobre todo en extremidades, en tronco, en abdomen, en niños pequeños. Esta lesión inicialmente sería eritematosa, dura varios días, no puede generar supuración también, puede generar vesículas también, y finalmente queda una lesión hipopigmentada o una lesión marronácea, y que va a quedar en la piel directamente como una lesión plana, Y no necesariamente se va a reactivar, ¿sí? Una nueva picadura de insectos no se va a reactivar. Desgraciadamente para el plúrigo no existe un tratamiento específico. Lo ideal, lo máximo es evitar las picaduras, pero muchas veces tenemos pacientes que viven en ambientes que tienen mucha pulga, mucha mosquito, sobre todo en ciudades costeras, tropicales de calor, es mosquito, y ciudades frías es pulga. Lo menciono porque hay un estudio cercano que se hizo en Colombia, en el cual se observó que en Cartagena de Indias, que es playa, el plúrigo era causado por picadores de insectos, de mosquitos, perdón, por picadores de mosquitos, y en Bogotá el plúrigo era secundario a picaduras de pulgas. Entonces, son lesiones totalmente diferentes. Ok. Respecto a si puede usarse crema de dexametasona, hidrocortisona, yo les he compartido ahí una tabla con clasificando los corticoides como de baja potencia, intermedia potencia, alta y muy alta potencia. Lo correcto es utilizar, ya sea dexametasona, hidrocortisona, fluticasona, metilprednisolona, pero a una concentración y que esté en una presentación en un vehículo que brinde una potencia baja o intermedia. O sea, chequemos la tabla, tengámosla en cuenta, la pueden acceder, posiblemente está en internet, o la pueden coger en presentación sin ningún problema. No nos dejemos engañados porque, doctora, ven el visitador médico, nos digo, la betametasona, sí, pero hay que saber betametasona con qué vehículo y a qué concentración está, para saber si es de baja, media, alta o muy alta potencia. Entonces, independientemente del corticoide que sea, se puede utilizar de acuerdo a la potencia. Eso es lo más importante. Respecto al tiempo de tratamiento que se debe seguir con corticoides, lo correcto es, hay algunas escuelas que dicen 7 días, 10, 14 días de forma constante. Y luego quitar el corticoide. Incluso si luego nuevamente tenemos un siguiente brote en corto tiempo, luego se puede dejar interdiario un par de semanas más y luego ya suspender, intercalar con el emoliente. Y justamente aquí entra a tallar, cuando no hay mejoría, entra a tallar los inhibidores tópicos de calcineurina. Específicamente hablamos de tacrolimus, ¿no? Y empecemos con el tacrolimus de 0.1%, porque también tenemos tacrolimus de 0.03%. Entonces, aquí lo correcto es, si yo veo que hay refractariedad, no mejora y todo esto, me puedo plantear usar tacrolimus por unas 3 semanas y todo ello. Y si a pesar de eso no hay mejoría y los brotes continúan, es cuando debo descartar que algún aeroalergeno del ambiente, sobre todo aquí en Perú, causa peruana, los ácaros de polvo, estén exacerbando, número 1, o número 2, son los alimentos. Que, como mencioné, los alimentos muchas veces, leche, huevo y maní, son los alimentos que predominan, que son los alimentos que más exacerban la dermatitis atópica que se utilizan los pacientes. Entonces, ese es el planteamiento. Y si a pesar de eso ya elimino, no tengo un alimento que culpar, también me puedo plantear una prueba de parches epicutáneos que se hacen en la espalda con contactantes. Es decir, a día de hoy, desgraciadamente, estamos muy familiarizados o están muy metidos en todas las familias, los famosos pañitos húmedos, los pañitos húmedos para limpiar la parte genital de los niños, les limpian las manos y todo ello. Pues esos famosos pañitos húmedos sobre todo tienen muchos preservantes y conservantes. Un preservante muy frecuente, de frecuente uso, o que se utiliza mucho, que cada vez ha aumentado su prevalencia de sensibilización, es el catón. El famoso catón
también puede sensibilizar allá al niño con dermatitis atópica. Es decir, si ya el niño tiene la piel lesionada y yo de forma constante le estoy limpiando con el pañito húmedo, el niño poco a poco puede ir sensibilizándose y en realidad se hace alérgico, hace una dermatitis de contacto alérgica a este preservante, este conservante añadido a la dermatitis atópica. Y si yo no lo descubro, muchas veces, ¿dónde está también esos preservantes o conservantes? En el champú, en el jabón, también puede estar allí, ¿no? Entonces, si yo no mejoro con cremas, con corticoides tópicos, si no mejoro con el tacrolimus, si descarto que sea el alergeno, lo tengo controlado, si descarto el alimento, pues planteemos que posiblemente algo de contacto puede estar exacerbando a esta dermatitis atópica, sobreañadiendo una dermatitis alérgica. De momento no tenemos más preguntas. Tienen allí mi correo electrónico para que me puedan hacer cualquier tipo de consulta o dudas si tienen algún paciente, consultar y todo lo demás. Gracias por la atención. Hasta luego. Gobierno del Perú. El Perú primero.